Tiene la palabra don Miguel Sánchez por Ciudadanos. Nosotros vamos a retrotraernos un poco más atrás, hasta el año 97, para hacer una comparativa en situaciones similares de lo que hacen los gobiernos, en este caso de lo que hace el Gobierno de España con diferentes partidos. En el año 97, no sé si ustedes recuerdan, se cambió la ley a las eléctricas, se liberalizó, libre mercado, se cambió la ley. ¿Os acordáis? ¿Se acuerdan ustedes lo que se hizo? Se le reconoció lo que se denominó costes de transición a la competencia. Esto es, se les indemnizó porque, obviamente, ellos, cuando las eléctricas y nucleares, cuando invirtieron en un mercado regularizado, cuando el mercado se liberalizó, pues entendían que habían perdido inversión, porque obviamente en principio los costes bajaban y ellos habían invertido con unos precios pactados y fijados, y al liberar el mercado esto es clarísimo. Y se hicieron números para que estos señores de las empresas energéticas y nucleares les saliera a cuenta la operación, se hicieron números y se consideró que podían recuperar la inversión en el año 2010 con los números que se hicieron. Bueno, miren ustedes, en el año 2006 ya habían recuperado su inversión y aún así siguieron hasta el 2010, de tal manera que nos deben a todos en torno a los 3 o 4.000 millones de euros. Pero es que no nos los van a pagar, porque el abogado del Estado dice que esto está prescrito. O sea, que al final ese dinero, y perdónense la coloquialidad, no lo comemos todos los españoles. Estando así las cosas, vamos a ver, y esto queda así, cómo actuó el Gobierno cuando los perjudicados fueron las grandes eléctricas y nucleares. Estando así las cosas, primero, sí es verdad que Aznar y sobre todo los gobiernos Zapatero hicieron unas campañas, sobre todo Zapatero en el 2007, unas campañas institucionales a favor de las renovables. Bueno, mi familia tiene un pequeño terreno allí en Caravaca, estuvimos a punto de invertir. Realmente te lo dan todo pactado, cerrado. La verdad es que era bonito. Y la gente que invirtió, en la mayoría de los casos, era pues pequeños inversores, era incluso gente que ponía ahí sus ahorros, o incluso gente que pensaba que eso iba a ser su plan de jubilación o su plan de pensiones. Bueno, la cosa estaba clara, está en el boletín oficial, en el boletín oficial del Estado. Había un precio cerrado y fijado, se hablaba de que se actualizaría el IPC y la tarifa no variaría en los siguientes 25 años. Y ustedes, nosotros, todos creímos en el Gobierno. ¿Cómo no vamos a creer en el Gobierno de España? Pues no. En el año 2010, el Gobierno del Partido Socialista, su ministro, Miguel Sebastián, precisamente el partido que había apostado sin ambajes por las renovables, pues cambió el discurso. Y de manera absolutamente sorpresiva e indignante se cargó, porque hay que decirlo literalmente, se cargó la seguridad jurídica. Bajó la prima en un 30%. Esto atenta contra la retroactividad. Esto, señores, y los tribunales lo dirán en su día, es una auténtica ilegalidad. Esto no es de recibo. Pero bueno, esto era lo que decían los gobiernos del Partido Popular en la oposición. Protestaban y decían que cuando llegaran al gobierno esto iba a cambiar. Y sí, claro que cambió. Cuando llegaron al gobierno, la prima del 30% la subieron al 50%. Claro que cambió. Bueno, pues en esas estamos. Con lo cual, ustedes, nosotros, tenemos o debemos o podemos llevar a la conclusión de que ambos gobiernos, los gobiernos del Partido Popular y los gobiernos del Partido Socialista, nos han traicionado, nos han engañado, apuestan por las grandes empresas eléctricas y dejan a la estacada a los ciudadanos. Eso es lo que han hecho nuestros gobiernos. Nos han dejado absolutamente en la estacada. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos de manera clara. Ante eso, Ciudadanos pues no tiene otra manera que apoyar, que arrimar el hombro a los afectados, a los perjudicados. Porque ¿saben ustedes qué? Cuando la gente creyó en este boletín oficial y en esta campaña institucional de los gobiernos, en este caso en primer lugar del gobierno Zapatero, la gente se lanzó a invertir. Era una inversión. Y no era especulación, pues realmente era invertir
a ganar un poco de dinero en 14, 15 años, no era ningún pelotazo. Era inversión pues para labrarte un futuro, como decíamos antes. Y muchos murcianos, de hecho, la sociedad española invirtieron 200.000 millones de euros en renovables. De esos, el 10% lo invertimos los murcianos. 2.000 millones de euros invirtieron los murcianos al albur de este efecto llamada que el propio Gobierno nos había puesto encima de la mesa. Pues a día de hoy los murcianos le debemos a la banca, ustedes, muchos de ustedes, 1.700 o 1.800 millones de euros. Se le debe a la banca y ustedes están pagando religiosamente todos los meses lo que ustedes contrataron con la banca gracias a las condiciones que el Gobierno de España les puso encima de la mesa. Ante eso, las propuestas de Ciudadanos son claras y no pueden ser otras. En primer lugar, reposición de la seguridad jurídica. Pues claro que sí. Si es que esto es un escándalo. Directamente es un escándalo. Reposición de la seguridad jurídica. Obviamente nosotros estamos en una comunidad autónoma, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, y no tenemos competencias al respecto. Pero sí que haremos votos desde el partido a nivel nacional, si entramos en las instituciones, para que se apoye la reposición de la seguridad jurídica. De hecho, nuestra número 3 a nivel nacional, Inés Arrimadas, ha estado en Madrid en manifestaciones, ha estado solidarizándose y se ha entrevistado con Ampier y se ha entrevistado con ellos y les ha brindado todo el apoyo y les ha dicho que en el momento en que estemos en las instituciones se hará todo lo posible para reponer la seguridad jurídica, porque es una cuestión de justicia, porque es una cuestión de equidad y porque es una cuestión de sentido común. En segundo lugar, haremos todo lo posible para retribuir o devolver los recortes sufridos durante estos últimos 4 años. Claro que sí, haremos todo lo posible. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tenemos que analizar la situación de las eléctricas, la situación del sistema eléctrico nacional para saber cómo está. Porque, ¿saben una cosa? Deberemos hacer una auditoría, ¿no les parece? ¿No les parece raro? ¿Cómo es posible que todos debamos a las eléctricas, tal y como está el patio, 30.000 millones de euros? O sea, después de todo lo que hemos contado, todos debemos 30.000 millones de euros. Cada uno de los que está aquí sentado, creo que has dicho antes, Miguel Ángel, 700 euros. Le debemos todavía 700 euros. Pues eso hay que verlo, hay que hacer una auditoría. En segundo tenemos que ver por qué tenemos el tercer recibo de la luz más caro de Europa. Pues tendremos que preguntárnoslo también. Y en tercer lugar, y por último, tendremos que hacer una auditoría y tendremos que saber por qué las eléctricas en España ganan todos los años más de 7.000 millones de euros. Todos los años. Entonces, ante esto, pues nos tenemos que hacer votos, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando aquí. Y para saber lo que está pasando aquí, tenemos que hacer una auditoría seria y con rigor. Para que no se nos engañe, porque no es de recibo que ambos gobiernos se hayan puesto del lado del rico, del poderoso, de las eléctricas, en lugar del ciudadano, de nosotros, de los contribuyentes, de los estafados, porque nos han estafado. Ha sido una estafa gubernamental. Y bueno, claro, estamos hablando de las puertas giratorias, ¿cómo es posible? Claro que sí. Si luego cada vez que termina un presidente del gobierno o un ministro acaba ahí. Pues claro, cuando está en el gobierno, ¿a quién van a defender? ¿A los ciudadanos o a los que luego les van a solucionar la vida?